Bienvenidos todos a otro episodio del podcast de Punto de Fuga. Hoy tenemos el placer de estar con Eduardo Carrillo. Él es actualmente estudiante de doctorado en el Departamento de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Políticas Públicas de University College London. Cuenta con varios años de experiencia laboral en la sociedad civil y en organizaciones internacionales en Paraguay en temas de derechos humanos. Entre 2021 y 2024 fue codirector de TEDIC, una organización de derechos digitales con la que continúa colaborando, y su investigación examina cómo la tecnología moldea la sociedad y los derechos humanos, impulsando cambios, pero también profundizando la censura, la desigualdad, la vigilancia y los desequilibrios geopolíticos. Eduardo, muchísimas gracias por unirte y hoy vamos a hablar de el trabajo de plataformas en Paraguay. Muchísimas gracias, Lucas. Un placer realmente sumarse acá un poco y hablar de esta investigación que estuvimos realizando el año pasado, un poco en el marco de esta colaboración que describías con la organización TEDIC, eh, para por sobre todas las cosas y como una cuestión muy importante, seguir generando información desde Paraguay sobre temas en esta intersección de tecnología y sociedad, ya que realmente hay también muchas situaciones que tenemos que visibilizar en nuestro país y que pueden permitir aportes al debate a nivel región y también a nivel global. Genial. Justamente para arrancar te quería preguntar si podrías brevemente así contarnos un poco del contexto de esta investigación, con quiénes trabajaste, en qué consistió, la metodología también un poquito. Bueno, esta fue una investigación que la idea surge un poco hace 2 años bueno, finalmente como que el año pasado logra aterrizar en algo concreto y básicamente lo que buscaba era dar un poco un protagonismo a la data cualitativa que puede surgir de entrevistas de distinto tipo a distintos tipos de perfiles de personas trabajadoras en América Latina. Entonces, un poco a partir de ese interés de dar ese protagonismo y no necesariamente limitar demasiado esa pata de cualquier investigación, que muchas veces quizás no da tanto espacio a los testimonios como tal. em, Surge un poco el diseño de este proyecto. Básicamente lo que la investigación buscaba hacer era reflexionar cómo las personas trabajadoras se insertan en esta nueva dinámica laboral de la economía de plataformas, que sería como un gran paraguas que nuclea una serie de subplataformas, si se quiere, que voy a contar en un ratito, y un poco sobre ese entendimiento de las personas trabajadoras, de cómo operan en ese ecosistema, problematizar un poco también cuáles son los principales desafíos que estas personas ven y que estas personas identifican en su día a día, cuáles son las cuestiones que sí les gusta, por ejemplo, y un poco también problematizar desde ese lado y entender un poco los distintos cambios, incluso sobre valores o percepciones sobre lo que es el trabajo y cuáles son las garantías que necesitamos actualmente. Y un poco entonces usábamos esta palabra de imaginarios sociales o este Mm. término de imaginarios sociales que es un poco el fundamento teórico que nos permitía un poco realizar estas entrevistas y problematizar sobre todas estas cuestiones. Y un poco, para cerrar, este paraguas de economía de plataformas, para esta investigación en particular, decidió enfocarse en tres tipos de plataformas. Un poco las que median trabajo basadas en localización, o sea que dependen de la geografía en la cual estás para asignarte una tarea. En ese caso, particularmente son las plataformas de delivery de productos, así como transporte de pasajeros, las que predominan en el mercado paraguayo, pero también a nivel global. Y por otro lado, como una cuestión innovadora para nuestro país, definitivamente, pero para la región en particular, un poco este fenómeno del trabajo en la nube, o sea, plataformas que asignan tareas basadas en la web, ¿verdad? Entonces no es necesariamente una cuestión determinada por el lugar en el cual estás, sino que realmente depende de que tengas una conexión a Internet y sobre eso realizas diversos tipos de acciones, ¿verdad? Y ese fue un proyecto que hicimos en 7 países, incluido Paraguay. Dentro de la región de América Latina estuvieron Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Perú, Chile y Paraguay, haciendo un poco la misma investigación, las mismas preguntas y sobre eso permitiendo después realizar un lanzamiento conjunto y problematizando sobre todas estas cuestiones.
Qué genial, sí, es un tema súper interesante y creo que también cada vez más relevante por cómo van cambiando las cosas a nivel mundial. Y bueno, también va llegando a Paraguay, ¿verdad? Entonces, en la investigación mencionaban que más o menos hay 200.000, 250.000 personas trabajando en estas plataformas, ¿verdad? Va variando mucho por país, un poco el entendimiento del tamaño de estas plataformas. En nuestro contexto, no tenemos realmente actualmente datos oficiales desde el Instituto Nacional de Estadística o desde el Ministerio de Trabajo eh, y Seguridad Social, ¿verdad? Que permitan un poco entender cuál es realmente el tamaño de las plataformas. Pero un poco a través de declaraciones de distintas fuentes podemos sacar o tener algunas conclusiones preliminares que nos dan un poco una idea del tamaño de las plataformas. Por ejemplo, un poco en la fase de revisión de escritorio de esta investigación, no solamente miramos declaraciones en medios de prensa de ejecutivos de plataformas, sino también, por ejemplo, documentos de incidencia de política pública que están disponibles en la página web del Congreso, porque bueno, hay también un esfuerzo desde el Congreso por generar proyectos de ley, entonces eso hace Claro. que las plataformas envíen sus informes. Y entonces ahí hacíamos, por ejemplo, el ejercicio de contrastar de que en medios de prensa, por ejemplo, se habla de una fuerza laboral de más o menos 20.000 personas o en una plataforma como Move, perdón, como Volt. Pero sin embargo, en los documentos de política se ven, por ejemplo, otros números, ¿verdad? Entonces, hay como incluso quizá desacuerdos dentro de la propia plataforma que se dice o que afirman de que en algunos casos hay 15.000 trabajadores en una plataforma como Volt y en otros casos hay 20.000. Entonces, hay como que no entendés muy bien cuál es realmente el número, pero creo que son números que van cambiando también constantemente, ¿verdad? Entonces, eh, una plataforma como Move, por ejemplo, en 2022 daba cuenta de 8.000 trabajadores en su Mm. plataforma. Entonces yo creo que esos son como señales que nos dan cuenta de que más allá de los esfuerzos de las plataformas de cuantificar su fuerza laboral, que es un importante primer componente, necesitamos realmente datos independientes y que sigan un determinado rigor que también sea como auditable, no solamente como confiar en una determinada afirmación, para poder entender realmente cuántas son las personas que actualmente en Paraguay dependen de este ecosistema y sobre eso generar las políticas públicas necesarias. Claro, exactamente. Los datos serían el primer paso para cualquier otro tipo de cosa que se haga después, ya sea una ley o una regulación o lo que sea, ¿verdad? Entonces, y en base a los que estuvieron investigando acá en el país, ¿qué tipo de gente es la que se mete a estos trabajos de plataformas? También pensando principalmente en las de transporte y delivery, ¿verdad? ¿Es gente que trabaja a tiempo completo ahí o lo usa para complementar su trabajo principal? Un poco por lo que vemos, o quizá como una primera aclaración importante, es de que nosotros hicimos un total de 27 entrevistas en el marco de esta investigación, que obviamente no son datos que permiten inferir de manera general y decir, bueno, estos son los patrones de- del ecosistema de plataformas en Paraguay. Sin embargo, nos dan como ciertas pistas de personas que están realmente en terreno, trabajando en el día a día. Tratamos de que la muestra fuera lo más equilibrada posible en materia de género, entonces tuvimos 15 hombres, 11 mujeres y un hombre trans. Y tuvimos un rango etario, el rango etario es bastante diverso, va desde los 20 años hasta personas que casi rondaban los 70 años. Entonces, ya solamente con esa enorme muestra que tiene tanta diferencia en el rango etario, se puede ver de que el ecosistema de plataformas está conformado por personas con diversas historias, con diversas necesidades también, porque una persona de 20 años no es lo mismo que una persona que está casi llegando a los 70 años. Y sobre eso un poco, lo que a mí me llamó mucho la atención era de que había como o un hilo conductor de muchos testimonios que hablaban de la pandemia como un punto de inflexión que hace que muchas de ellas o pierdan su trabajo o directamente empiecen a considerar esta plataforma o a estas plataformas como una posible fuente de ingreso y como una posibilidad real de trabajar en las mismas. Y un poco, si bien también dentro de esa narrativa de autoanálisis de verdad por qué estaban en estas plataformas y por qué hacían este tipo de trabajo, como que surgía esta idea también de que eran trabajos transitorios
eh, yo contrastaba al mismo tiempo eso con la otra afirmación que decía de que ya en la pandemia se sumaron a trabajar en estas plataformas. Entonces uno decía, ok, la pandemia ya fue hace casi, vamos a decir de que fue en 2020, en 2021 en Paraguay fue cuando realmente alcanza, ¿verdad?, una masividad importante. Ya hace más de 5 años de esto y las personas todavía están en estas plataformas trabajando en su mayoría a tiempo completo, por lo menos para Claro. la muestra que nosotros llegamos. Entonces, hay un poco como, por un lado, como un reconocimiento definitivamente de la pandemia como un punto de inflexión, sí, pero por otro lado también como analizando esta narrativa de la transitoriedad, podemos decir de que realmente este trabajo no está siendo muy transitorio para muchas personas, o por lo menos para esta muestra que nosotros logramos recolectar. Y eso genera también una serie de discusiones posteriores que podemos tener al respecto de que si este trabajo no es transitorio y no es algo que va a esfumarse en 1 o 2 años, cuáles son las cuestiones que tenemos que pensar y cuáles son problemas que pueden venir asociados a un trabajo que no es transitorio, que vino para quedarse evidentemente y que no necesariamente está otorgando todas las garantías que tradicionalmente tenemos conceptualizados dentro de nuestro cerebro al respecto de lo que es un trabajo digno. Claro. Y justamente por el hecho de que mucha gente está trabajando a tiempo completo en estas plataformas y esta es su ocupación principal, también es importante empezar a hablar de las legislaciones que hay en torno a eso, ¿verdad? ¿Cuáles serían a grandes rasgos, el estado de las leyes y las regulaciones en cuanto a trabajo de plataformas en Paraguay y quizás comparando un poco con los países de la región? Mm. Realmente hay como muchas regulaciones a nivel región, digamos, o muchos esfuerzos de regular el ecosistema, ¿verdad? Entonces, tanto de manera específica como de manera, como parte de un pool de legislación, como el caso de Argentina ahora, ¿verdad? Que fue el último caso de una gran regulación en general del ecosistema de trabajo, que tuvo también como su componente de plataformas. Pero digamos que en general el debate todavía yo consideraría que está en franco crecimiento porque realmente nadie tiene mucha idea sobre cómo abordar el tema. Hay como ¿verdad?, países u organizaciones que se posicionan muy favorablemente al respecto de sí o sí garantizar de que se reconozca el vínculo laboral entre las plataformas y estas personas trabajadoras, mientras que hay otras que dicen no, hay como mecanismos híbridos que podemos pensar al respecto de modalidades de trabajo que reconozcan el vínculo laboral y aquellas que no reconozcan, pero que de todas maneras haya un piso mínimo de derechos que se garantice para todas las personas, tipo seguridad social, derecho a la organización colectiva y así por delante. Paraguay empezó, o sea, yo recuerdo hacia 2022, 2023 empezaron a surgir bastantes iniciativas que inicialmente abordaban la cuestión laboral, ¿verdad?, como una cuestión importante dentro de la legislación, pero el lobby es muy fuerte por parte de distintos actores y realmente incluso dentro de la propia fuerza laboral hay como un miedo a que el reconocimiento de ese vínculo laboral mate como esta idea de la flexibilidad de poder estar en múltiples plataformas, de poder realmente elegir los horarios, más allá de que en la práctica realmente, por lo que podemos observar, muchas personas están mucho más de 8 horas en las plataformas. Pero igual como esta narrativa o imaginario, si se quiere, de poder ir como acomodando las horas y no necesariamente eso traducir en, ok, estuve 10 horas en esta plataforma, genera como una serie yo diría quizás hasta, no sé si es conexiones, pero definitivamente como que distintas cosas se abordan de manera aislada, entonces cuando viene una propuesta de legislación que viene a decir, por ejemplo, ok, hagamos o establezcamos el vínculo laboral y todas las garantías y obligaciones, obviamente, que vienen asociadas a ese tipo de figuras, hay como un rechazo porque se dice, no, no queremos perder lo que tenemos. Y creo que también quizá eso puede ser como un reflejo de lo precario en general del mercado laboral en Paraguay, que hace de que muchas personas realmente ya estén normalizadas en este tipo de trabajo en el cual valoran esta cuestión de la flexibilidad y la independencia que tiene yo creo, sus puntos a favor y en contra.
y entonces como que entierran este tipo de discusiones. Hoy, así como hoy, abril 2026, actualmente hay distintas iniciativas que también están flotando dentro del Congreso. Yo veo mucho de que el enfoque está siendo limitarlo al tema de seguridad. Y bueno, cuáles son las medidas de seguridad, de integración que pueden haber entre las plataformas con ministerios que se encargan de garantizar la seguridad, como digamos, la principal narrativa que justifica este tipo de investigación, de proyectos de ley. Pero creo de que tendríamos que ser como, porque creo que, ok, una cuestión es como los debates a nivel nacional sobre modelos de regulación que se pueden facilitar o fomentar si se quiere, pero actualmente existe un contexto internacional que está dentro de la OIT haciendo una serie de o, digamos, generando una serie de discusiones que van a apuntar a la creación de un modelo de regulación a nivel global, para una convención más una recomendación, le llaman dentro de la Organización Internacional para el Trabajo, una convención vinculante más una recomendación que va a ayudar a, digamos, aplicar esa convención. Y es específica al trabajo de plataformas. Entonces, realmente estamos muy cerca de contar oficialmente con un instrumento a nivel internacional que aborda todas estas cuestiones, que también son cuestiones complicadas a nivel internacional, porque estos mismos problemas que yo estaba hablando sobre la cuestión de, bueno, se reconoce el vínculo laboral, que entendemos como un salario digno realmente, todas estas cuestiones son también como puntos de quiebre dentro de las discusiones a nivel internacional, pero hay realmente una discusión que está apuntando a tratar de dar pistas por lo menos sobre eso y que los estados después puedan aplicarlo a sus específicos contextos. Entonces yo creo que más allá de los procesos de discusión en torno a una regulación y modelos de leyes que actualmente se están discutiendo en el Congreso, sería como muy prudente, y hay un poco hago un llamado al Ministerio del Trabajo, que estuvo vinculado en enviar incluso respuestas desde el Ministerio del Trabajo para estas discusiones en la OIT, a que realmente como que se haga como un esfuerzo de confluir tiempos y no que se está adelantando una discusión que después termine generando una legislación que queda muy atrás de un posible estándar internacional. Claro. Sí, es un tema complicado a nivel de regulaciones y leyes, también porque por lo que estuve viendo, uno de los principales puntos es adaptar el derecho de trabajo, derecho laboral tradicional a estos nuevos modos de trabajo. Y también la pregunta de si es una relación de dependencia o no, ¿verdad? Porque de esta pregunta dependen a su vez muchos derechos laborales para los trabajadores y también de responsabilidad de parte de la empresa, ¿verdad? Y lo que estuve viendo también es que hay, por ejemplo, una diferencia grande entre lo que es las plataformas de transporte, por ejemplo Uber, Bolt, etcétera, y lo que sería, por ejemplo, Airbnb, ¿verdad? Que hay una diferencia entre lo que es ser un intermediario, que sería el caso de Airbnb, y donde realmente las personas son las que están dando el servicio, que dan su vivienda para que otra gente se hospede ahí temporalmente, y plataformas como Uber y Bolt, donde estas plataformas tienen, y los algoritmos de estas plataformas, tienen muchísimo control sobre lo que pueden hacer o no los trabajadores que están dentro, operando dentro de sus plataformas, ¿verdad? Entonces, me parece nomás que eso es un punto que quizás haya que mantener en la discusión a nivel eh, país o a nivel regional también, si se quiere. Y yo creo que también diferenciar, porque la naturaleza no es la misma de las propias plataformas que vos mismo estabas mencionando, como también del ecosistema que está en cada una de estas plataformas. Ya un poco, así pensando mal y pronto nomás, personas que están dentro de Airbnb ofreciendo este tipo de opciones de hospedaje para distintos tipos de perfiles de turista u otros, ya estamos hablando de personas que tienen una propiedad, por ejemplo, de algún Claro. tipo, o sea, incluso que estén alquilando, ¿verdad? Versus las personas trabajadoras en donde también, en plataformas tipo de transporte o movilidad tipo Uber o pedidos, ya por ejemplo, donde hay enormes diferencias también dentro de las propias características de estas personas trabajadoras, de hecho, o sea, haciendo un poco
volviendo un poco a la investigación y la entrevista, y trayendo un poco también al perfil de trabajadores de nube, hay como distintos tipos de perfiles de estas personas con factores socioeconómicos muy distintos entre las mismas. Eso se traduce también sobre la propia idea de hacia dónde tiene que ir la regulación del trabajo, en donde realmente las personas de reparto de deliveries son como mucho más favorables a un posible reconocimiento del vínculo laboral, por lo menos con base en las entrevistas que hicimos, porque también justamente se reconocen como las más precarias dentro del ecosistema de plataformas versus las personas que trabajan en transporte de pasajeros y ni que hablar de las personas de trabajo en la nube, que si bien reconocen precariedades y si bien reconocen ciertas cuestiones a mejorar, reconocen también una mayor, o sea, es evidente que tienen una experiencia más positiva en el día a día, en su interacción con la plataforma o con el ecosistema de actores que hacen a las plataformas. Porque también es importante destacar de que si bien hay muchos problemas, por ejemplo, los trabajadores de reparto apuntan a muchas cuestiones de discriminación dentro del día a día, se llaman los tratos no solamente de las personas que reciben los productos, si es que te vas a llevarle una hamburguesa a una persona y bueno, la falta de consideración que esa persona puede tener sobre una serie de cuestiones, sino también del propio ecosistema de proveedores que opera dentro del trabajo en delivery, ¿verdad? Sea restaurantes, sea comercios que proveen de bienes que después estas personas llevan a distintos lugares. Es evidente de que hay, por ejemplo, muchas situaciones de discriminación allí que un poco lo que nosotros inferimos y sugerimos en el reporte también es de que eso debería ir acompañado de un reconocimiento de las plataformas de delivery de que tienen que generar políticas antidiscriminación para proteger a su fuerza laboral y que no se generen este tipo de cuestiones. Eh, pero, digamos de que eso también para nosotros era como un indicador de decir, ok, qué interesante realmente, o sea, los trabajadores de reparto están aludiendo a estas cuestiones mucho más negativas versus trabajadores de transporte de pasajeros y nube que no hacen ese tipo de reflexiones en el mismo nivel, si se quiere. Claro. Y ya que mencionas el tema de la discriminación, también hay otro punto que es la discriminación algorítmica, ¿verdad? Y la transparencia algorítmica. Em, Recordando que la tecnología no es neutral, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir un poco de esto? Porque es importante tener esto en cuenta. Creo que ahí, por un lado, sí, o sea, evidentemente, actualmente estamos en un ecosistema mediado por algoritmos que asignan trabajo y que pueden generar distintas instancias de discriminación con base en distintos, digamos, indicadores específicos. Y ahí un poco, como mi reflexión, pensando un poco la importancia de cómo abordar esto, tiene que ver un poco con la transparencia que tenemos que exigir a entender cómo estos tipos de algoritmos asignan trabajo, porque actualmente, por lo menos con las entrevistas que vemos, no hay mucha claridad por parte de las personas trabajadoras al respecto de, bueno, cómo me llega este trabajo, por qué a más personas le puede, o por qué a esta persona que tiene como el mismo puntaje que yo dentro de los rankings, dentro de esta plataforma, le llegan más trabajos que a mí, que estoy haciendo mal, que estoy haciendo bien. Tengo que estar más tiempo entonces conectado para que la plataforma me perciba como que estoy más tiempo a disposición de poder recibir trabajo y entonces por ende eh, tengo como un trato más preferencial por parte del algoritmo y como todas esas cuestiones como que nos vuelven a traer al terreno físico finalmente. O sea, si es que tengo que estar conectado más horas en mi moto o en mi auto, eso puede generar problemas al respecto de qué tan cansado estoy moviéndome en un vehículo, qué tan bien puedo realmente hacer este servicio. eh, y hasta nos pueden permitir problematizar cuestiones sobre, ¿verdad? La propia seguridad por fuera de las personas, ¿verdad? Las personas que están caminando en la calle y que están o que están manejando y que están interactuando quizá con una fuerza laboral que está cansada. Hay un poco, trayendo a colación otra investigación, eh, habían testimonios, por ejemplo, que nos hablaban de que, claro, como que está esta narrativa de la flexibilidad, ¿verdad? Yo me conecto cuando quiero o no me conecto si es que no quiero.
Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, con personas que no se conectaban 2 o 3 meses en una determinada plataforma porque tuvieron un problema de salud? Entonces decidieron no conectarse, como la plataforma no le ofrece ningún tipo de seguro, eh, entonces como que no notificaban y solamente no se conectaban. Cuando se volvían a conectar, debido a que, bueno, ya estaban bien, veían de que no les caía ningún trabajo, no había ningún tipo de asignación, a pesar de que estaban en los mismos lugares en los que siempre había estado, a pesar de que se estaba conectando a las mismas horas en las que siempre se conectaba. Y un poco ahí podemos hablar también, ¿verdad? De algo nada neutral, un poco, o sea, realmente hay como un castigo por parte de estos sistemas de algoritmos que tienen como muy bien clasificado a qué tipo de perfiles se tienen que asignar, o se tiene que priorizar la asignación de trabajo y a quién no. Entonces ahí como que se abre toda otra discusión al respecto, ¿verdad? De la libertad o agencia real de estas personas trabajadoras dentro de este ecosistema y nos permite dimensionar un poco las distintas realidades que existen en estas plataformas y nos dan también, como yo diría, elementos para contrarrestar un poco esa narrativa también, ¿verdad? Es decir, no, realmente no es tan, no es ni tan claro ni tan oscuro, hay muchas matices de grises y en esas matices de grises se pueden generar distintas instancias de discriminación, distintas instancias de vulneración de derechos, en los que finalmente el eslabón más débil dentro de este ecosistema que realmente yo considero son las personas trabajadoras, porque incluso como clientes, por ejemplo, si es que te damos un poco la vuelta. Obviamente que las plataformas son mucho más permisivas sobre los tipos de acciones que los clientes realizan dentro de sus plataformas porque no quieren perder esa fuerza laboral, esa fuente de ingreso, ¿verdad? O en el caso de delivery de productos, por ejemplo, son mucho más permisivos con lo que hacen o no hacen los proveedores de bienes y servicios que posteriormente son transportados a través de estas plataformas de delivery. Claro. Sí, es como que los trabajadores están a merced de una plataforma que muchas veces ellos mismos no saben lo que implican y las reglas que hay dentro, tanto reglas definidas o reglas no definidas, la serie de dificultades laborales que tienen de jornadas excesivas, seguridad, multas, etcétera, versus la narrativa de ser tu propio jefe y yo tengo la libertad de trabajar cuando quiero. Entonces, me parece interesante y también, no sé, peligrosa esa comparación que hay, ¿verdad? Ahí, solamente para saltar un poco sobre un tema, yo creo que lo que más a mí me parece muy interesante, y particularmente volviendo al transporte de pasajeros, o sea, trabajo de plataformas de transporte y delivery, porque Nube realmente es un poco distinto, creo yo. Em, pero digamos de que ambos diagnósticos que estamos actualmente como realizando, ¿verdad? Como la precariedad, el estar sujeto a una serie de prerrogativas o incluso podríamos llamar abuso por parte de las plataformas que por diseño realmente están así, no es que tipo a una persona particular están como eh, individualizándole. Como que ese diagnóstico, pero al mismo tiempo como esa narrativa de soy, por sobre todas las cosas lo que importa es mi autonomía, por sobre todas las cosas lo que importa es mi flexibilidad como un valor absoluto que surge en muchas de estas entrevistas, pueden coexistir, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, uno diría, no, pero realmente el uno casi como que anula al otro, ¿verdad? Pero no, realmente como que ambas realidades son como reconocidas por las personas trabajadoras, pero al mismo tiempo como que esta narrativa de yo soy mi propio jefe, esta narrativa de que yo puedo decidir cuándo estoy y cuándo no estoy en la plataforma, caló muy hondo realmente dentro del imaginario de todas las personas. Yo diría también probablemente los clientes que usan estas plataformas como que tienen en general esta percepción y esta percepción también de que, bueno, es trabajo de medio tiempo, la gente lo usa esto como una cuestión adicional, no sé, cuando termina su trabajo de 9 a 5 y se suma unas 3 o 4 horas más y después ya se va a su casa y es feliz y el fin de semana está tranquilo. Eh, entonces, realmente como no sé si disociación es la palabra para no calificar demasiado, pero eh, como que esas dos narrativas que realmente plantean dos universos de trabajo completamente distintos, actualmente coexisten. Y yo considero de que eso
deja en un enorme estado de vulnerabilidad a las personas trabajadoras, ¿verdad? Porque ni siquiera, como que yo me pongo a pensar y sé que muchas personas lo hacen. Si bien es cierto que estas personas actualmente están trabajando, si bien es cierto que estas personas, dependiendo de su edad, de sus capacidades y de una serie de cuestiones particulares, como por ejemplo, no sé, quienes logran tener vehículo eléctrico versus quienes manejan todavía nafta, pueden generar más o menor renta con base en lo que hacen en estas plataformas, como que hay una serie de cuestiones que son las cuestiones básicas que fueron siempre provistas, ¿verdad? Dentro de las garantías laborales, como seguridad laboral ante, digamos, una situación de accidente, o si es que conductoras mujeres se embarazan y tienen que entonces dejar de trabajar por un año y después volverse a conectar, ¿dónde quedan esas personas? Y también como que pensando a futuro también, y yo creo que esto en un contexto como el paraguayo, donde siempre estamos hablando de ¿verdad? La crisis de la caja, las cajas de jubilación y en general de todo el sistema impositivo del país que se traduce en un Estado que no necesariamente puede proteger a sus ciudadanos con toda la riqueza o con todas las garantías que otros países pueden otorgar a los mismos. ¿Dónde quedan esas personas de aquí a 20 años cuando tengan que dejar de trabajar o realmente van a estar trabajando hasta que tengan 70 y 80 años porque van a seguir en una lógica de trabajo que se basa solamente en poder generar rédito si es que estás moviéndote en la calle, ¿verdad? Y yo creo que obviamente para la fuerza laboral que es más joven, no necesariamente eso es algo que es una preocupación inmediata, pero sí yo veía que en algunas de las entrevistas, principalmente en las personas que estaban en sus 35, 40, 45, dentro de la muestra que teníamos, como que sí surgía un poco más como una preocupación realmente. Y creo que es un indicador, ¿verdad?, de cómo realmente estas son preguntas que actualmente nadie está sabiendo responder sin realmente volver al foco en la cuestión de, bueno, las garantías básicas que otorga el tipo de trabajo tradicional que nosotros tenemos, ¿verdad? Que genera con base en ese reconocimiento del vínculo laboral una serie de garantías, ¿verdad? Entonces, yo no digo que tiene que ser exactamente lo que fue el modelo de trabajo en los últimos 50 años el que tiene que replicarse en el ecosistema de plataformas, pero definitivamente las preguntas o los puntos sueltos y vacíos que actualmente identificamos en materia de protección a las personas trabajadoras, ni hablar otra vez cuando estamos hablando de cuestiones de diferencias de género y las protecciones que tienen que tener uno u otro tipo de perfil, eh, las preguntas realmente no están pudiendo ser respondidas. Entonces, yo creo que ahora la Conferencia Internacional del Trabajo que se realiza este año va a generar una serie de pistas que yo diría tienen que ser seriamente tomadas en cuenta por los hacedores de políticas públicas, pero también realmente por las personas que están trabajando en este ecosistema y poder insertarse así en el debate. Claro, sí, me parece importantísimo lo que decís y sobre todo también que las personas, los trabajadores que están en estas plataformas entiendan que muchas veces sí se ofrece flexibilidad, uno puede trabajar cuando quiere y vos ves el dinero llegando rápidamente también y muy tangiblemente, pero al mismo tiempo puede ser muchas veces una falsa autonomía porque realmente vos no puedes controlar cuánto cobras. Muchas veces cada un viaje largo y lejos y ganas muy poco, que no compensa. Viene un día la plataforma y te sube la comisión, ganas mucho menos, sube el combustible, tampoco puedes tener mucho margen ahí. Entonces, teniendo todas esas cosas en cuenta, se ve también que surgieron varias asociaciones de conductores y trabajadores de plataformas. ¿Por qué es tan importante la organización colectiva en este contexto? Para mí eso es crucial y principalmente en un país como Paraguay, donde realmente las tasas de organización a través de sindicatos o a través de grupos organizados de trabajadores es tan baja que podemos hablar de cuestiones de persecución a este tipo de iniciativas, etcétera, etcétera. Pero realmente en los últimos años vemos como un crecimiento exponencial de este tipo de grupos que velan de alguna manera por los intereses de las personas trabajadoras, obviamente con distintas dinámicas y distintos modelos de aproximación a la temática, pero sí, digamos, con una narrativa que busca desde lo colectivo
reivindicar protecciones para sus personas trabajadoras. A ello siempre me declaro como bastante admirador de un grupo de mujeres que se llama Cuña Pop en particular, no sé si les conocen. Realmente ellas son un grupo de mujeres trabajadoras de plataforma que generaron toda una infraestructura para cuidarse entre ellas, no solamente en lo que concierne a la interacción con un posible cliente y están monitoreando dónde están las trabajadoras, si están llegando a la ruta de destino y no hay ningún problema en el trayecto, sino también como toda una serie de cuestiones anexas, ¿verdad? O sea, si es que hay un accidente y se necesita una interacción de las trabajadoras con la policía, se van, por ejemplo, conductoras de plataforma que son abogadas también, entonces ayudan en esa intermediación. O si es que hay que llevar el auto al mecánico para que el mecánico no te joda, famoso como te dicen, se van mujeres de conductoras de plataforma que están en esta asociación que tienen conocimiento de mecánica, entonces le ayudan a las compañeras que no tienen ese tipo de conocimientos y que pueden quizá no, no, no tener todas las herramientas para defenderse y poder negociar un precio justo para arreglar su automóvil, por ejemplo. Entonces, como que yo me pareció como un experimento social muy interesante que realmente está creciendo, ellas se están organizando incluso jurídicamente. O sea, hay una serie de cuestiones interesantes con ese ejemplo mínimo que es para un subgrupo particular de conductoras dentro de un ecosistema de plataformas que demuestran un poco el valor de este tipo de iniciativas y la necesidad de que las plataformas se sienten a a discutir formalmente con estos grupos, porque realmente esa creo que también es como otra discusión a quizá problematizar lo que nos decían muchos de estos trabajadores y trabajadoras que están en distintos grupos, es de que sí, hay una interacción con estas plataformas, o sea, las plataformas se hacen eco de que las mismas existen, pero hay una enorme resistencia a reconocer formalmente la existencia de las mismas, a establecer canales como más oficiales de interacción que, que den garantías mínimas a ambas partes, porque justamente quizá hay un temor de las plataformas de que eso sea como una antesala al reconocimiento del vínculo laboral, porque estoy reconociendo que estoy hablando con un grupo organizado de personas trabajadoras. Y realmente las personas trabajadoras como que, por lo menos en algunas de las entrevistas que hacíamos en esta discusión o en este informe, como que reconocen como la necesidad de establecer canales más formales de diálogo que den esas garantías de ambos lados y que no hagan de que quizá lo que me afirman en un grupo de WhatsApp no se traduzca necesariamente en nada y luego yo no tengo ninguna herramienta para poder decir, che, pero discutimos esto porque ahora se está subiendo la comisión por viaje y la parte de la ganancia que se me está sacando dentro de la plataforma. Claro, genial. Y quizás para ir cerrando, ¿qué te parece que se podría hacer a nivel país, ¿verdad? Para asegurar que este proceso de empezar a regular esto, de crear las leyes, sea un proceso participativo, donde también se le incluya sobre todo a la gente que trabaja en estas plataformas, pero también a otros actores relevantes de la sociedad civil. Yo creo, y hay un poco mi parte que quiere datos, es la que quizá tenga el sesgo acá, pero creo que realmente el primer paso, más allá de que muchas de estas cuestiones pueden ocurrir en paralelo, es de que necesitamos entender el tamaño de estas plataformas actualmente a nivel país, ¿verdad? O sea, quiénes son, dónde están, tienen figuras jurídicas en el país o no, cuántos trabajadores realmente tiene, están aportando al fisco o no. Entonces, sobre esas cuestiones preliminares, pero que requieren una serie de trabajo por parte de instituciones del Estado que quizá tienen como la información bastante fragmentada y no necesariamente centralizada, eh, se puede generar como un segundo proceso de decir, bueno, estos son los principales problemas que actualmente vemos, eh, y sobre eso generar un proceso participativo de regulación. Pero al mismo tiempo, creo también de que esas cuestiones que serían a nivel doméstico tienen que ir como muy conectadas a estas discusiones que se están dando en la Conferencia Internacional del Trabajo, principalmente porque no creo que realmente
sea un gasto eficiente de los recursos públicos inventar la rueda de cero, sino más bien sumarse a discusiones que ya están ocurriendo y sobre eso realmente generar un modelo de regulación, una propuesta que involucre a todas las partes interesadas, se someta obviamente a una discusión, pero que no necesariamente después, o mejor dicho, independientemente de las discusiones de fondo que se hagan con múltiples partes interesadas, ¿verdad? Dentro de este ecosistema, igual se garanticen como pisos mínimos de derechos, ¿verdad? O sea, realmente las discusiones al respecto de seguridad social, las garantías que tienen que tener estas personas trabajadoras para llegar a un mínimo de ingresos, independientemente de la cantidad de horas. Creo que son como discusiones importantes que tenemos que poder tener y sobre eso generar como un modelo de regulación que se traduzca posteriormente en algún tipo de ley o política pública que proteja a los mismos. Pero realmente ya hay mucho trabajo realizado, hay muchas investigaciones que dan un pantallazo sobre el tema y que en todo caso tendrían que machearse con procesos de investigación dentro de instituciones públicas como el Ministerio del Trabajo, eh, quizá también el Instituto Nacional de Estadística y otros que hacen este tipo o que tienen este tipo de mandatos de garantizar derechos y generar datos y conectarlo con estas discusiones globales que están generando justamente estas discusiones. Ahí también, para reforzar más una idea, lo interesante y un logro muy importante que se logró en estas discusiones es de que el modelo de regulación de la conferencia de la OIT va a incluir, ¿verdad?, a estos trabajadores que realizan tareas de acuerdo a su posición geográfica, que son los pedidos ya Uber, Cabify del mundo, pero también va a incluir a las personas que realizan trabajos en la web. O sea, tipo, también se va a incluir como este fenómeno emergente de trabajadores en la nube, que es una realidad en Paraguay, si bien es muy difícil conectar con los mismos porque como que cada uno está básicamente realizando ese trabajo, entonces como que no hay como lugares específicos en los cuales uno puede irse a conectar con los mismos, a diferencia de trabajadores de transporte donde uno interactúa directamente con los mismos, eh, pidiendo un servicio, por ejemplo. Entonces, como ese modelo de regulación va a incluir también ese tipo de perfiles y creo que puede ser una oportunidad excelente para que se genere toda una discusión desde el Estado paraguayo y desde el Congreso que parta, ¿verdad?, sobre todo el trabajo ya realizado por parte de la OIT en esta materia y sobre eso obviamente involucra a los actores interesados, plataformas, sociedad civil, personas trabajadoras que están nucleadas o independientes también y se genere como una discusión saludable que permita llegar al mejor puerto, como se dice. Genial, me encantó la respuesta porque haces énfasis también otra vez en el tema de los datos como primer paso para cualquier otro tipo de cosa que se haga y también como acompañando el proceso a nivel regional y mundial porque es un tema al final que es también global y regional, así que claro, no tiene sentido reinventar la rueda acá en Paraguay. Bueno, muchísimas gracias Eduardo, me encantó hablar de esto contigo y nada, de nuevo gracias por unirte a la entrevista. Muchísimas gracias, Lucas. Un gusto realmente y bueno, a seguir acompañando esta discusión que yo creo que todavía nos va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses y años, incluso diría yo.